días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad la mente cuántica. Hoy volvemos al podcast dedicado a la obra de Jacobo Greenberg, sus teorías sintérgicas, sus meditaciones, sus espacios cuánticos. Los últimos dos vídeos han tenido que ver con la explicación de la teoría cuántica de Jacobo Greenberg, el misterio del tiempo y del espacio. Y hoy nos vamos a profundizar un poquito más acerca del espacio de la materia, el espacio, la materia y la percepción humana. Nos dice Jacobo que no podemos percibir simultáneamente todas las porciones del espacio y que solo decodificamos aquellas que interactúan con nuestros receptores retinianos a través de la luz, los cuales convierten estas porciones en imágenes de espacio transparente y de objetos sólidos. Así, la diferencia entre lo transparente y lo opaco no es más que una cuestión de grado en la organización de la información. Es algo así como que cada uno procesa en base, iba a decir, a la conciencia que tiene, pero no es suficiente, o me parece muy ambiguo, sino a las experiencias acumuladas, a esa memoria neuronal, a ese, si queréis, recuerdo, podríamos decir hasta anterior, y también a que nosotros vemos en tres dimensiones. Nuestro cerebro elige y decide cómo vemos. El espacio que llamamos transparente tiene una organización tan compleja que nuestro cerebro no puede reducirla a un modelo comprensible. En contraste, la materia posee una organización más simple, lo que facilita su procesamiento y percepción. Si consideramos la facilidad con la que podemos reducir un sistema a una estructura comprensible, como una medida de organización, podemos afirmar que la materia es simplemente una forma de organización del espacio que nuestros cerebros pueden decodificar. El tema de la materia es muy interesante, sobre todo si escuchamos a Noswani y a ese famoso documental Bajo de la madriguera. Sobre todo esa escena en la que un chico está jugando en una cancha de baloncesto y llega la protagonista de la película y él le dice que entre en el campo cuántico. Y luego cuando explican cómo en realidad la pelota no está tocando, no toca realmente el suelo, como nosotros lo percibimos. Dicho de otra manera, la transparencia del espacio se debe a que su organización excede nuestras capacidades de decodificación, mientras que la materia es una forma del espacio cuya estructura podemos interpretar con facilidad. En términos generales, la materia es el resultado de la actividad neuronal que traduce ciertas configuraciones del espacio en percepciones concretas y tangibles, justo lo que he dicho anteriormente. Repito, en términos generales, la materia, pues mira esta mesa que tengo aquí, el vaso, el ordenador, es el resultado de la actividad neuronal que traduce estas ciertas configuraciones del espacio en percepciones concretas y tangibles. Hacer la prueba ahora mismo y mirar los objetos que os rodean y tratar de entender lo que acabo de decir. Ciertas configuraciones del espacio, como la mesa que estoy tocando ahora mismo, que han sido convertidas en percepciones concretas y tangibles a través de mi actividad neuronal. Podemos concluir que la diferencia entre el espacio y la materia es un producto de la percepción neuronal. En realidad, ambos forman parte de un continuo que varía en organización y complejidad. Percibimos un objeto material, un vaso, una mesa, un ordenador, cuando nos encontramos con una zona del espacio que podemos interpretar y organizamos esa información en una imagen coherente. Sabemos que, por ejemplo, un ordenador debe de estar apoyado en una mesa, en algo sólido. Puedes poner, si quieres, una silla. Pero nuestra mente no está preparada para ver flotando un ordenador por la sala.
Un ejemplo para que entendáis lo que quiere decir. Por el contrario, vemos el espacio como transparente cuando no podemos detectar ni decodificar la organización de la energía contenida en él. Es decir, por ejemplo, yo estoy sentado ahora en una mesa, delante tengo una ventana, como a 1 metro, 1,5 metros. Entre la mesa, yo y esa ventana hay un espacio. Yo no veo el espacio. Yo sé que hay un espacio. Hacer un ejercicio de tratar de encontrar el espacio. Y ahí pasan cosas, aquí están pasando cosas en este metro de distancia. Para entender mejor estos conceptos, podemos analizar la relación entre algoritmos de codificación y organización. En química, estos términos tienen un significado claro y nos ofrecen una buena analogía para comprender la estructura del espacio. Supongamos que tenemos 2 sustancias, una muestra de agua y una muestra de ADN. Ambos son sistemas organizados que pueden ser representados mediante fórmulas algorítmicas. En el caso del agua, la fórmula es H2O. Nos indica que está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, repetidos miles de millones de veces en una estructura tridimensional. Esta fórmula actúa como un algoritmo, ya que nos permite reconstruir la estructura del agua a partir de sus elementos. La organización del agua, estamos tratando de algoritmos de codificación y organización. La organización del agua se refiere a la forma en que los átomos interactúan entre sí. La decodificación de esta organización consiste en su representación matemática o conceptual. Así, los conceptos de organización, decodificación y algoritmo se definen mutuamente. En comparación, el ADN es una estructura mucho más compleja, contiene una cantidad mucho mayor de elementos e interacciones y su algoritmo de representación es significativamente más complicado que el del agua. Aplicando este principio al espacio, podemos decir que su organización varía en niveles de complejidad. Cuando la organización del espacio es simple, nuestro cerebro puede decodificarla con facilidad y la percibimos como materia sólida. Cuando la organización es demasiado compleja, nuestro sistema visual no logra reducirla a un algoritmo comprensible y la percibimos como espacio transparente o vacío. Es decir, esa distancia que tengo yo ahora mismo entre mi mesa y la ventana, que yo no veo y que ese espacio significaría una organización compleja y mi sistema visual no logra reducirla a un algoritmo comprensible y por lo tanto no la veo. Espacio transparente o vacío, no lo veo, literalmente veo una cosa ahí, si muevo la mano adelante siento que voy pasando el espacio, pero en realidad lo único que veo es la ventana que tengo enfrente. En esencia, el espacio y la materia no son opuestos, sino 2 manifestaciones de un mismo continuo de organización energética. La materia es el resultado de la actividad cerebral que selecciona y procesa ciertas configuraciones del espacio, mientras que el espacio transparente es información demasiado compleja para ser decodificada por nuestra percepción actual. Esta idea nos lleva a una hipótesis fascinante. Si nuestra capacidad de percepción se expandiera, podríamos comenzar a ver estructuras dentro del espacio que actualmente no parecen ser vistas o parecen vacías. Así como un telescopio o un microscopio nos revelan mundos que antes eran invisibles, el desarrollo de nuevas formas de percepción podría permitirnos explorar dimensiones del espacio que hoy nos resultan inaccesibles. Verbigracia, por ejemplo, Nikola Tesla, cuando explica el ser humano ha de trascender cómo gestiona la información, cómo piensa para llegar a unos resultados distintos. En última instancia, la estructura del espacio no es fija ni estática, sino una red dinámica de información en la que la percepción juega un papel clave. Nuestra realidad está determinada por nuestra capacidad de interpretar y organizar la información contenida en el espacio que nos rodea. El ADN, compuesto por cadenas de aminoácidos, posee una organización mucho más compleja que la del agua. Esto se debe a la cantidad de elementos que lo conforman, sus interacciones y la complejidad del algoritmo necesario para representarlo. Sin embargo, esta misma lógica no se aplica
o no se puede aplicar en el espacio. El cerebro humano procesa la información del espacio y la transforma en algoritmos perceptuales. Es más fácil organizar mentalmente los objetos materiales que el espacio en sí, razón por la cual percibimos la materia como algo sólido y concreto, mientras que el espacio nos parece transparente e intangible. Es más complejo, requiere más complejidad. Nunca lo hemos hecho, por cierto, por lo tanto no tenemos ni memoria de eso. Por lo menos en esta vida. El cerebro realiza una serie de operaciones algorítmicas que comienzan con la activación de los receptores retinianos y culmina en la formación de códigos neuronales complejos. Estos códigos estructuran nuestra percepción del espacio y la materia, permitiendo que el continuo espacio-materia se convierta en una experiencia sensorial organizada dentro de nuestro sistema neurológico. ¿De qué es importante, explicado esto, que es ese espacio en el que habito en un espacio y me muevo en el espacio? ¿Y cómo percibo ese espacio? Porque percibo los objetos, pero ni siquiera soy consciente de que me estoy moviendo en el espacio y allí hay cosas que no veo, no somos conscientes de eso. Y digo que es interesante entender qué es el espacio en la filosofía de la ciencia. Según la percepción kantiana, el espacio es una categoría a priori, es decir, una estructura que nos es dada y que no se modifica a través del aprendizaje o de la experiencia. En ese modelo el espacio es inflexible y no depende de la percepción individual. Sin embargo, si concebimos el espacio como un entramado de energía organizada, entonces su aparente rigidez es de ilusión perceptual. O sea, es una ilusión. La forma en que vemos el espacio no es absoluta, sino que está sujeta a la evolución y al aprendizaje. Distinto de lo que contaba Kant. Es posible que los seres humanos hace millones de años percibieran como espacio vacío lo que nosotros ahora reconocemos como objetos materiales. Esto, para que tengáis una idea, incluso con la materia, hay un ejemplo buenísimo. A mí me pasó en Nicaragua, cuando íbamos pasando campos y campos de mangos, y yo me decía un ingeniero agrónomo con el que iba, mira, mango, mira esto, y yo decía, yo no veo una mierda, veo hojas, verde, hojas, verde, hojas, verde. Estando delante mía, no podía ver. Esa otra persona que había vivido en el campo en su época de Brasil, que conocía eso de antemano, lo veía todo. Yo veía cosas, hojas verdes, árboles, arbustos verdes, incapaz de identificar qué era cada cosa, no sabía lo que estaba viendo. Lo mismo cuando si fuésemos al Amazonas con un residente, alguien que vive ahí de toda la vida, estas tribus que viven ahí, estas personas que viven ahí, esas civilizaciones que viven ahí, pues pasaría lo mismo. Perdidos no, lo siguiente. ¿Qué es lo que vemos? Hay cosas que no vemos, pero hay personas que sí que las ven. Como dice Jacobo, en el futuro podríamos desarrollar la capacidad de ver materia en lo que hoy consideramos como espacio vacío. Y el caso de las hojas de los mangos es peculiar, porque al final acabo viendo un mango, que no sé qué es un mango, pero si fuese al Amazonas, si fuese al Amazonas, seguramente hay cosas que ni vería. Esto sugiere que la percepción del espacio y de la materia no es fija, sino que se adapta con el tiempo y el desarrollo cognitivo. Si la materia no es más que una organización específica del espacio, entonces el aprendizaje nos permite reconocer estructuras dentro de esa organización. Esto, de lo que habla Jacobo, significaría que podríamos ver qué energías hay en ese espacio que ahora mismo no vemos. Hombre, pues uno dice, a mí lo primero que se me ocurre es lo que llamamos espíritus, presencias que hemos visto pasear por la casa, ¿no? Que nos han tocado, más y más y más y más.
Esto nos serviría para entender algunas cosas. Por cierto, hay gente que lo ve. Repito, esto sugiere que la percepción del espacio y de la materia no es fija, sino que se adapta con el tiempo y el desarrollo cognitivo, es decir, aprender a ver y a procesar. Si la materia no es más que una organización específica del espacio, entonces el aprendizaje nos permite reconocer estructuras dentro de esa organización. Lo que vemos no es la materia en sí, sino una materialización del espacio generado por nuestro cerebro. Y así podemos entrar, para cerrar el día de hoy, con Jacobo Grinberg, con las características fundamentales del espacio. Desde un punto de vista fenomenológico y perceptual, el espacio posee ciertas propiedades que pueden ser analizadas. El espacio no es estático, sino que su organización varía. El espacio y la materia forman parte de un continuo energético. Los objetos materiales son solo un extremo de la organización del espacio. Nuestra percepción construye la solidez de los objetos y la transparencia del espacio. Nuestra percepción. Cada punto del espacio contiene información estructurada sobre su entorno. Cualquier cambio en una porción del espacio afecta a la totalidad del sistema. No existe un verdadero espacio vacío. Y yo creo que hoy ya podemos quedarnos aquí para mañana continuar con la obra de Jacobo, poner ejemplos prácticos de qué es el espacio y la información. De la influencia del espacio en la materia y en nuestra percepción, que tiene que ver con la pregunta, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos? Lo primero que se me ocurre es lo que queremos ver, lo que podemos procesar para ver, y cada uno puede ver y procesar cosas distintas. Ejemplos básicos como el del agua, ejemplos como del ADN que son más complejos, y ejemplos del espacio. Yo quiero invitaros hoy a que cuando acabéis de escuchar este audio os preguntéis y miréis, observéis por primera vez qué es ese espacio que tengo delante mío y que no veo. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Hasta mañana.